Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Es un gusto reencontrarnos en este espacio de Coronavirus, la pandemia. Gracias de verdad a usted que nos acompaña. No habíamos tenido oportunidad de saludarnos en este que es un nuevo año. Queremos, por supuesto, agradecerle que nos haya acompañado a lo largo del 2021 en esta serie de programas y que lo siga haciendo a lo largo de los próximos meses. Lamentablemente, este programa tendrá que existir mientras la pandemia no esté controlada y para eso todavía nos falta un buen tiempo. Por lo pronto, hoy vamos a hablar de COVID-19, pero también de enfermedades respiratorias propias de la época invernal. En esta primera semana del año, el top 10 de los países con el mayor número de personas registradas de con COVID-19 destacan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Turquía, Polonia, Vietnam y Sudáfrica. Estaremos haciendo un recorrido por estos países. Inicia este 2022 con una nueva ola pandémica, principalmente en Latinoamérica. Las naciones se mantienen en alerta ante la llegada de la variante Omicron, esta variante que llegó a nuestro país hace ya algunas semanas. Israel aplicará la cuarta vacuna, el refuerzo contra COVID-19 a adultos mayores. Además, se preparó para retrasar la llegada de la variante Omicron. Entre otras acciones, decidieron prohibir el ingreso de extranjeros. La Organización Panamericana de la Salud reconoce la labor del personal de enfermería por su labor en la atención de pacientes COVID, ya más de 2 años en esta lucha que no da tregua. El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, en Francia, identifica una nueva variante. Lo que nos faltaba ahora llega de Francia. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Mientras tanto, dejemos que sea nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos ponga en contexto. Por tercer año consecutivo, la pandemia COVID-19 se mantiene en el planeta con una variedad de mutaciones que ha puesto a temblar las políticas públicas sanitarias de los países. Delta y Omicron han empujado a las naciones para advertir sobre los riesgos que se corren si no se está vacunado. 2022 quizás no será igual a los años que lo antecedieron. La vida social y los entornos en que las personas comenzaron a activarse cambió. Hoy se denomina nueva normalidad. El uso de cubrebocas, el lavado de manos constante, el distanciamiento social y las restricciones, aunque pasivas en algunos países, forman parte de este tercer capítulo de la pandemia COVID-19, en donde la decisión por salvar vidas humanas depende de la gente. El virus SARS-CoV-2 no ha bajado la guardia, al contrario, sigue intensificándose, afectando a cada sistema del cuerpo, cabeza, ojos, nariz, boca y pulmones con sus diferentes variantes que para algunas personas por su condición de salud pueden ser mortales. Los virus a través de las mutaciones cambian el grado de peligrosidad. En este recorrido de la pandemia, las variantes que han puesto a temblar al mundo son Alfa de Reino Unido, Beta en Sudáfrica, Gamma en Brasil, Delta en la India y Omicron en Sudáfrica. En 2021 la mayor preocupación fue el Delta. Es más contagiosa, afecta a los pulmones y causa una enfermedad más grave. Y en este 2022 las antenas están puestas en Omicron. Su tasa de reinfección es más alta, afecta la garganta y el mayor riesgo de transmisión es en las personas no vacunadas. Los síntomas que presente cada persona puede variar, depende del grado de vulnerabilidad con o sin enfermedad adyacente, pero sí quienes tienen padecimiento crónico degenerativo, cáncer, inmunosuprimidos o algún otro deben extremar las medidas. La vacunación contra el coronavirus es para todas y todos, con el fin de mitigar los efectos y tratar de detener la extensión del virus.
Si bien cada país refleja un alza en el número de casos comparado con el 2020 y 2021, es diferente ante la nueva culturización que hay para defenderse del virus original y sus mutaciones. En esta primera semana del año, el top 10 de los países con el mayor número de personas registradas con COVID-19 destacan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, España, Alemania, Turquía, Polonia, Vietnam y Sudáfrica. Mientras que cerca de 11 islas se mantienen con 0 casos, entre estas Micronesia, Tonga, Yaquistán, Samoa y Palúa. Las ventajas que se presentan en el 2022 es que hay una variedad de vacunas, solo falta que los jefes de cada nación las distribuyan de forma equitativa y las empresas garanticen el suministro, y la población contribuyan a seguir cuidando su salud a través de las medidas de higiene, uso de cubrebocas, vacunación, alimentación y ejercicio. El gran pendiente es encontrar el medicamento para mitigar los efectos de la enfermedad COVID-19 para quienes tienen la forma más grave y con el riesgo de fallecer. Informó Isaura López Villalobos. Vamos a la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Nuestra compañera Verónica López nos presenta el informe más reciente del organismo. Verónica, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La pandemia sigue sumando fallecidos y nuevos contagios. Son ya más de 5,4 millones de muertes y 282 millones de personas infectadas. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud, los casos globales crecen en todo el mundo en un tsunami de contagios vinculado a la variante Omicron, que afortunadamente no va acompañado de un aumento de los fallecimientos. El balance del año que hace la OMS apunta a que 2021 cierra con 198 millones de contagios confirmados, más del doble de los 83 millones de 2020, mientras que los fallecidos fueron 3,5 millones, un 84% más que el año pasado. Las cifras, aunque siguen siendo muy altas, muestran un descenso en la letalidad. La vacunación continúa y ya se han administrado más de 9.000 millones de dosis, pero la desigualdad en el reparto es la tónica dominante. Una docena de países superan tasas de vacunación del 80%, entre ellos España, China, Portugal o Cuba, mientras que un centenar de estados están por debajo de la meta del 40% que había fijado la OMS para todos los territorios. Por regiones, Europa es la que reporta mayor incidencia en los últimos días, seguida de América, que ha comenzado el año con más de 102 millones de casos y 2,4 millones de muertos, y la variante Omicron presente en 18 de sus territorios. Por países, en términos absolutos, Estados Unidos está a la cabeza en contagios y a continuación Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, que ya estudian nuevas restricciones. El gobierno británico las aplicará en Inglaterra ante el incremento de las hospitalizaciones y las bajas entre el personal sanitario. Omicron también arrasa en Australia, que se enfrenta además a un problema de abastecimiento en los supermercados por la gran cantidad de infecciones de camioneros y trabajadores. Reportó desde Europa Verónica López para el programa Coronavirus, la pandemia. Como ya nos lo adelantaba nuestra compañera Verónica López, Reino Unido, Estados Unidos y España inician este 2022 con un alto índice de contagios. Apenas el 1 de diciembre se notificó el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Un mes después, la variante representa el 95% de todos los casos secuenciados. La Unión Americana también registró un hito en toda la pandemia al reportar por primera vez 1.082.000 casos el 3 de enero. El presidente Joe Biden dijo que tienen a la mano todas las vacunas que se necesitan para que todos los estadounidenses estén completamente vacunados
incluida la dosis de refuerzo. Además, dijo que no hay razón alguna para pensar que la variante es peor para los niños que las anteriores. Ellos están seguros en la escuela, por eso debería permanecer abierta. En tanto, España desde Navidad tiene problemas con el aumento del triple en casos. Ya va en su sexta ola de infecciones. La incidencia es más alta que otros países de Europa. También rebasa a Reino Unido. Mientras tanto, la vacuna de la farmacéutica catalana Ipra podría estar disponible el segundo trimestre de este 2022. Por otro lado, Reino Unido reportó 218,000 casos nuevos. Es una cifra actualizada que incluye casos de la temporada navideña. Al igual que Estados Unidos está rompiendo su propio récord en los casos nuevos por día en toda la pandemia, informó Elizabeth Ortiz. Mientras tanto, Israel reabrirá para turistas vacunados de países sin altas tasas de contagio. Hay que recordar que este país impuso medidas muy severas, prohibiendo incluso la entrada de extranjeros. Israel reabrirá sus fronteras a partir del próximo domingo a turistas completamente vacunados con dosis de refuerzo o segunda en los últimos 6 meses. El país permitirá la llegada de viajeros que desde noviembre tenían prohibido entrar ante el aumento de contagios por la variante Omicron. Sin embargo, las autoridades israelíes mantendrán el veto a quienes provengan de países rojos reducidos hoy a 8, entre ellos México, Estados Unidos y Reino Unido. Los ciudadanos y residentes israelíes seguirán necesitando un permiso especial para regresar de estas zonas. Además, Sanidad ha aprobado este lunes reducir la cuarentena de quienes regresen de los llamados países naranjas hasta obtener un resultado negativo del test obligatorio que deben realizarse en el Aeropuerto Internacional de Ben Gurion. De esta manera, el gobierno israelí alivia las restricciones que volvieron a cerrar el país ante la quinta ola de coronavirus e impidieron la llegada de turistas durante las fiestas navideñas en Tierra Santa. Según los últimos datos, este lunes se ha registrado la cifra más alta de contagios desde septiembre y una tasa de positividad que ha ascendido a casi el 5%. El primer ministro israelí Naftali Bennett ha advertido que los casos podrían ascender a 20.000 en los próximos días y ha animado a la población no vacunada a inmunizarse. El Ejecutivo ha aprobado la vacunación con la cuarta dosis en mayores de 60 años y personal sanitario y desde este fin de semana también en las personas inmunodeprimidas. En cuanto a las restricciones, continúa vigente el uso de mascarillas en exteriores en reuniones de 50 personas, así como el pase verde para eventos de más de 100 personas. Pionero en iniciar la vacunación masiva hoy estancada, Israel tiene de una población de más de 9 millones, casi 6 vacunados con las 2 dosis y 4,2 millones inoculados con la tercera. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Identifican en Francia una nueva variante del virus del SARS-CoV-2. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos cuenta más. El Instituto Hospitalario Universitario de Marsella, en Francia, identificó una nueva variante del SARS-CoV-2. Los propios científicos que la identificaron la bautizaron como IHU. Sus investigadores publicaron a finales del mes pasado un preestudio pendiente, todavía de validación por sus pares, sobre esta variante IHU, llamada B1.640.2, de la que se conoce muy poco teniendo en cuenta el limitado número de casos registrados. Según este centro especializado, esta variante contiene 46 mutaciones más que Omicron y es una de las 2 derivadas de la B1.640, que se había localizado a finales de septiembre en la República del Congo, informó Rocío López Fonseca. Regresamos a nuestra charla con el neumólogo Raúl Sansores. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos contaba sobre los beneficios que han descubierto o que se han podido detectar con el uso del cubrebocas. Nos decía que se han reducido algunas enfermedades respiratorias. ¿Se tiene un estimado en cuánto se han reducido estas enfermedades? Fíjate que sí, no las tengo a mano, pero sí hay publicaciones de algunos grupos de institutos nacionales de salud pública
y del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias al respecto, en particular de los grupos que trabajan con EPOC, pacientes con EPOC. Sí hemos visto que las exacerbaciones disminuyeron significativamente. En este momento no tengo las cifras. Le hablaba yo de lo que vivo a diario con la búsqueda que me hacen los pacientes. Claro. Doctor, ¿siguen siendo los pacientes con enfermedades asociadas, principalmente las respiratorias, si nos referimos a EPOC, asma y algunas otras afecciones, vulnerables ante la presencia del virus del SARS-CoV-2? Y particularmente, ¿qué se ha encontrado con la llegada de esta nueva variante Omicron, doctor? Es interesante porque estos pacientes que son pues particularmente vulnerables porque tienen una reserva pulmonar baja, están funcionando con oxigenación baja y requieren usar oxígeno suplementario desde hace años, es una población a la que le pusimos gran empeño en cuanto a recomendaciones. Y desde que comenzó la pandemia, a principios del 2020, ellos decidieron utilizar el cubrebocas, decidieron la sana distancia, decidieron evitar las salidas no indispensables y decidieron no aceptar en casa gente que estuviera enferma, con gripes o catarros o tos, no se diga fiebre. La consecuencia fue que hubo una reducción en esta población de exacerbaciones de EPOC, lo cual es interesante porque también no solamente se redujeron las exacerbaciones, sino también se redujeron los fallecimientos. Desafortunadamente no tengo a la mano las cifras, pensé que no lo íbamos a tocar, pero sí hay una disminución y es debido a los cuidados. Es el famoso cuento de la vasija rasgada, que se cuida más que las vasijas no rasgadas. Uh-huh. Claro. Ahora, doctor, sabemos por lo poco que hemos leído y seguido en torno a la variante Omicron, que esta suele afectar de manera diferente las vías aéreas. Si nos pudiera explicar un poquito más sobre esto y si en consecuencia entonces aquellas personas que ya tienen una enfermedad previa, ¿podría quizá también en esa misma medida ser menos grave enfermarse con la variante de Omicron? De hecho está ocurriendo, están teniendo la enfermedad es más de la vía aérea superior. Parece ser que no rebasa la nariz y senos paranasales y faringe por alguna razón de su estructura y funcionalidad. No baja a los pulmones y por lo tanto los casos de neumonías terribles que estábamos viendo con la variante Delta ya no la vemos y estamos viendo cuadros que parecen unas gripes muy fuertes y se caracterizan por un moqueo, así lo describen ellos, como un moqueo y con un escurrimiento nasal constante en el que no es que se estén sonando, sino que está escurriendo de forma constante como agüita transparente y estornudos y malestar leve. Y les da fiebre un par de días y se controlan con relativa facilidad sin que lleguen a ser desoxigenaciones como en la variante Delta. Y parece ser que el mecanismo es lo que cambia. La forma como se engancha la espiga es diferente porque sus factores, sus receptores ya no son los mismos. Doctor, al principio de esta charla usted hacía mención a un grupo vulnerable, el de los adultos mayores, el de los ancianos. ¿Qué medidas, pero sobre todo antes de las medidas, qué signos de alerta debemos observar quienes tenemos algún adulto mayor en casa ante la presencia de algunos síntomas? ¿En qué momento ya debemos recurrir al médico? ¿En qué momento debemos sí o no practicar una prueba de COVID y seguir entonces un tratamiento, doctor? Y yo haría la recomendación un poquito antes, es decir, antes de que ellos tuvieran, nuestros padres, los mayores de 75, 80 años,
antes de que ellos tuvieran signos o síntomas, me iría al entorno familiar. Todo aquel que tenga un poquito de moco, un poquito de catarro, una gripita inocente, entre comillas, no debe acercarse a ellos, porque puede tener COVID. Y el COVID que ellos tienen por ser jóvenes puede ser leve, pero a ellos, a nuestros abuelos y padres, les puede pegar más fuerte. Entonces, ¿cuál es la señal? La señal es que está tan determinada la infección actual, que realmente estamos en medio de una cuarta ola, que cualquier persona que tenga una gripe simple puede tener COVID de la variante Omicron. Y esta le puede, y como es más transmisible, la puede pegar. Y lo estamos viendo tiro por viaje. Entra el Omicron con un miembro de la familia y le pega a todos. Uno se salva de 6 o de 5, pero le está pegando a todos. Y por eso es que tenemos que estar muy pendientes de ellos. Cuando uno de nuestros padres, abuelos, sí tiene síntomas de rinitis, gripe, estornudos, y sabemos que no lo tenía porque lo estamos viendo a diario, puede tener COVID y hay que hacerle la prueba. Y por supuesto, aislarlo de los demás, porque no sabemos quién va a desarrollar un COVID más o menos agresivo. La mayor parte de los casos son leves, la verdad que son COVID leves, pero pues estoy viendo que cuando menos en las últimas semanas he visto 5 neumonías de 100 pacientes. Es poquitito, pero uno no quiere ser el que tenga neumonía. Claro, y menos si se trata de uno de nuestros seres queridos y adulto mayor. Debemos de, por supuesto, de reforzar las medidas. Doctor, hemos aprendido mucho de COVID-19 a lo largo de estos poco más de 2 años y, sin embargo, lo decía usted al principio, pues hay otras enfermedades que persisten. Hablemos de influenza, por ejemplo, doctor, y ¿cómo se puede detectar un caso de influenza? Sabemos cómo detectar COVID con una prueba, pero ¿cómo detectamos si se trata o no de influenza? Bueno, afortunadamente ocurrió también, gracias a COVID-19, que la cultura de la vacuna incrementó en nuestro país y en nuestros pacientes. Una gran cantidad de pacientes empezó a buscar la vacuna de influenza este año y la encontró. Y por lo tanto estamos encontrando a mucha gente ya vacunada de COVID y también de influenza. Y los síntomas son parecidos en el sentido de que se pueden influenza no ha cambiado gran cosa, pero da un gran dolor de cabeza, un dolor de cabeza insoportable, tos, una gripe terrible y diarrea, parecida a la que da COVID. No todos hacen neumonía, pero pueden hacerlo. Entonces, digamos que como estamos en la cuarta ola de Omicron, la presencia de fiebre y estos síntomas gripales fuertes con una prueba negativa, razonablemente nos hace pensar en la posibilidad de influenza y por lo tanto a ese paciente hay que hacerle la prueba de influenza. Si sale negativa, entonces hay que recurrir a la sospecha persistente de COVID a través de una PCR. Doctor, ¿hay ya pruebas que puedan en una sola toma o muestra poder detectar diversos virus? Sí. Existe una cosa que se llama panel de anticuerpos virales que mide no solamente influenza y COVID-19, sino otras variantes de coronavirus, rinovirus, sincitial respiratorio y algunas bacterias atípicas. Sí, así se pide. Panel viral y de bacterias atípicas. Y con una sola muestra hace un PCR en tiempo real y nos da un diagnóstico exacto, infectológico de cómo está el paciente. Doctor, antes de que se nos agote el tiempo, una pregunta que nos han hecho con mucha insistencia en los últimos días. ¿Ha variado el protocolo para el aislamiento de los pacientes con COVID-19? Nos preguntan porque algunos les han recomendado solamente 5 días, otros 10 días. Muy pocos son los que llegan ya a los 14 días aislado. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor? Caray, esa es una pregunta como diría mi tía, con jiribilla. Mire, si es verdad
Sí, es verdad, las recomendaciones que salieron del CDC y que es del Centro de Enfermedades Infecciosas en Atlanta, es que sea de 5 días para los enfermos y 10 días para los que están contagiados. Me parece a mí que la razón es doble. La primera es que ciertamente Omicron es más leve, es más light, y está produciendo una enfermedad manejable en casa. Y la segunda es laboral. Desde el punto de vista económico, las economías mundiales de los países no quieren, eso es una cosa personal, yo no puedo decir que se hayan reunido todos los presidentes del mundo para ponerse de acuerdo con eso, pero no quieren repetir la experiencia del 2021 con el quiebre de empresas, microempresas y despidos y gente que no fue a trabajar y una economía empobrecida por la falta de trabajo. No quieren eso. Entonces, para que eso no ocurra, están reduciendo el número de días en el que el paciente tiene que estar aislado a 5 días. No obstante, la realidad es que 5 días no es suficiente. El paciente todavía no se siente muy bien. Muchos están perfectos, sobre todo los jóvenes. No, ya me siento bien, ya quieren salir a hacer ejercicio. Pero su prueba todavía está negativa. Mi recomendación personal es que esperen 10 días, que su prueba esté negativa y pueden actuar ya con relativa normalidad e incorporarse a su trabajo. Pero esto es medio diferente porque lo que se dice de las autoridades de forma oficial es que a los 5 días máximo, 10 días ya estén trabajando normalmente. Doctor, ¿en qué periodo de tiempo debería una prueba de antígeno, y me refiero de antígeno, dar negativo a un paciente que tuvo COVID? El paciente que está infectado a los 10 días ya es negativo para la prueba de antígeno, pero suele salir positivo todavía en la PCR. En PCR todavía más tiempo, antígeno en teoría al 10º día ya debería dar negativo. Sí, y eso es una asunción de que ya no está en fase de contagiosidad. Si sale positivo aún después del 10º día, ¿sigue estando en estado, o sea, puede seguir contagiando al paciente? En teoría, sí, con la de antígeno. Y en cambio de la PCR, aunque salga positivo, dicen que ya no contagia. Bueno, francamente yo no quiero darle un beso a alguien que tiene PCR positivo, pero es teórico. Claro. Doctor, nos llega una pregunta de parte de nuestra audiencia, un caso muy específico. Una persona nos comenta que su mamá, persona de la tercera edad, no se aplicó vacuna de refuerzo por recomendación de su médico. Ella está un poco preocupada porque dice que en los casos de personas con comorbilidades, hipertensión, diabetes, SIDA, cáncer, han sido vacunados, incluso colocada la vacuna de refuerzo. No sé si quizá necesitaría usted más datos, pero de entrada, ¿hay alguna contraindicación para no aplicar vacunas de refuerzo? Cero. Ninguna. Hay que aplicarse la de refuerzo, las que tengan. El problema no es disponibilidad ahorita, hay que vacunarse. No sé por qué le habrán dicho, pero la única razón que podría ocurrir es que sea particularmente alérgica o sea reacciones de hipersensibilidad a la vacuna. Pues ya le pusieron 2, entonces que le pongan la tercera. Sin lugar a dudas, si está escuchando, que se la pongan. Ahora, también importante, doctor, quizá está presentando algún cuadro gripal o tiene algunos síntomas y en ese sentido también mejor esperar, más no descartarla, doctor. Eso sí. Si la persona está enferma y tiene alguna otra cosa, se recomienda esperar a que esté mejor. No pasa realmente gran cosa si están enferma, te vacunan. Lo único que va a ocurrir es que la reacción secundaria pues va a ser más golpeadora, ¿sí? Porque la vacuna no te infecta, sino nada más crea anticuerpos, y los anticuerpos son los que generan las reacciones secundarias de fiebre, dolor, malestar general, como te sientes como si estuvieras infectado, pero sin que lo estés. Claro, sí. Entonces, si a eso le sumas el malestar que trae de una afección previa, cualquiera que sea, incluso una infección urinaria, entonces realmente te vas a sentir mal. Entonces, por eso se recomienda que estés libre de enfermedades y te pongas la vacuna.
Doctor, muy brevemente, y por último, una última pregunta que nos llegaron muchas, pero tuvimos que seleccionar aquellas que se repetían. Nos preguntan si una persona que no fue vacunada, tuvo COVID-19, su reacción inmunológica, ¿qué tan fuerte o tan importante es? Y si depende o no de la gravedad que tuvo la enfermedad, doctor. Bueno, sí, una persona que no está vacunada, al igual que otra que esté vacunada, desencadena una respuesta inmune formando anticuerpos contra el virus. Parece ser que mientras más violenta sea la respuesta, es decir, la respuesta es la respuesta inmunológica, mayor es la sintomatología, porque la sintomatología de la infección depende de una cascada inflamatoria que a su vez es provocada por la respuesta inmune que genera el mismo paciente. Entonces, parece ser que mientras más violenta es la enfermedad, sobre todo lo que vimos en la cepa delta, tenían más anticuerpos teóricos, claro, teóricamente hablando. Pero claro, ocurrieron otras cosas como los coágulos, la vasculitis y las demás cosas que generaban la inflamación. Entonces, ya no era tan directamente proporcional el daño que observábamos a la magnitud de la defensa generada por el paciente. Claro. Entonces, ya se mezclaba. Entonces, el paciente al terminar la fase aguda de una infección por COVID, se quedaba con defensas. Hubo mucha información al respecto de cuántos anticuerpos formaban y muchos pacientes hicieron sus anticuerpos después de que tuvieron COVID y sorprendentemente algunos no hicieron anticuerpos, a otros hicieron una cantidad menor, otros una cantidad mayor, pero en todo caso al cabo de 1 o 3 meses ya no tenían anticuerpos. Bueno, por de ahí la importancia de la vacunación, aun cuando se haya tenido la enfermedad. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por su paciencia y por sus explicaciones. Gracias y muy buen día y feliz año. ¡Feliz año! Es el doctor Raúl Sansores, neumólogo, integrante del Sistema Nacional de Investigadores con una amplia experiencia en enfermedades respiratorias y por supuesto en COVID. Vamos a la pausa, volvemos. Este 6 de enero en México también se festeja, se celebra a las enfermeras. Desde aquí un abrazo, un reconocimiento y toda nuestra gratitud y cariño para estas mujeres y hombres, también enfermeros, que han estado como todos unos héroes al pie del cañón a lo largo de más de 2 años de esta pandemia de COVID-19. A ellos les dedicamos la siguiente pieza. En el marco del Día Nacional de la Enfermera y el Enfermero en México, la Organización Panamericana de la Salud destaca la participación de estos trabajadores de la salud que han sido pieza fundamental en el combate al nuevo coronavirus. A lo largo de la historia, el personal de enfermería ha estado en primera línea de la lucha contra las epidemias y pandemias que amenazan la salud a nivel mundial, demostrando su compasión, valentía y coraje, como sucede en la actualidad a 2 años ya de la llegada del SARS-CoV-2. La pandemia ha puesto de manifiesto de manera conmovedora el papel fundamental que desempeñan las enfermeras, enfermeros y otros trabajadores de la salud para proteger la salud de las personas y salvar vidas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha señalado una y otra vez que estos profesionales de la enfermería son la columna vertebral de cualquier sistema de salud y hoy en día muchos de ellos se encuentran en primera línea en la batalla contra la COVID-19. Los profesionales de enfermería constituyen el principal elemento de los equipos de salud y en muchos lugares de nuestra región. Son el primero y algunas veces el único recurso humano en contacto con los pacientes y las comunidades. Durante el transcurso de la pandemia por COVID-19 en nuestros países, el liderazgo del personal de enfermería ha resultado clave en el desarrollo de procesos asistenciales fundamentales para la respuesta, entre los cuales destacan
el fortalecimiento de la atención domiciliaria en casos leves, la organización del triage en los establecimientos de salud, la coordinación con las redes de servicios de atención, la reorganización y capacitación del personal en control de infecciones, seguridad y protección personal, y han sido el brazo fuerte y el ente ejecutor de la aplicación de las vacunas contra la COVID, informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues no nos cansaremos de reconocer el gran trabajo que han hecho el personal médico, hoy en particular el de las enfermeras y enfermeros. Más de medio Italia entra en una zona amarilla por la variante Omicron. Más de la mitad de Italia entra en zona amarilla por la variante Omicron, lo que supone el segundo nivel del sistema de restricciones instaurado por la pandemia después de que la rápida difusión de la variante haya llevado al país a superar el récord de contagios diarios en los últimos días. El uso obligatorio de la mascarilla en exteriores y la limitación de 4 comensales en bares, restaurantes y fiestas son las principales restricciones. Y es que el país alcanzó su récord oficial de contagios durante la pandemia el pasado viernes, cuando las autoridades comunicaron más de 1 millón de positivos. En la semana de Navidad, la incidencia en el país fue de 783 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que el índice de transmisibilidad subió hasta el 1,18 por encima del umbral epidémico. También aumentó la tasa de ocupación de pacientes con coronavirus en las UCIs y las hospitalizaciones subieron hasta el 17%. Entre las últimas medidas adaptadas por el gobierno de Mario Draghi figura la exigencia a partir del 10 de enero del certificado sanitario reforzado para poder acceder a los medios de transporte, además de hoteles, ceremonias o festivales. Incrementan casos de COVID-19 en América Latina. Los casos de COVID-19 en el continente americano aumentaron 50% y las muertes se incrementaron 11% durante los últimos días, según informó la Organización Panamericana de la Salud, basándose en sus propios registros. En la última semana de diciembre, más de la mitad de los países y territorios de la región reportaron un incremento de casos superior al 20%. La variante Omicron de la enfermedad, catalogada de preocupación por la OMS, fue reportada ya en más de 27 países y territorios de América en las últimas semanas. Las 3 naciones que reportaron su mayor número de nuevos casos fueron Estados Unidos, Canadá y Argentina. El incremento de casos en la región andina lo lidera Bolivia, seguido de Colombia, Ecuador y Perú, que también anunciaron un aumento de pacientes con coronavirus, así como también en México. Los países del Cono Sur que registraron un mayor crecimiento de incidentes fueron Paraguay y Uruguay, mientras que en Brasil disminuyeron los casos. En el Caribe, Puerto Rico, República Dominicana y Jamaica contabilizaron aumentos significativos en comparación con la semana anterior. En cambio, en Trinidad y Tobago se produjo un descenso. La OPS advierte que la combinación de 2 factores importantes como son el aumento de la circulación del virus SARS-CoV-2 en varios países, junto al mayor contacto entre personas asociadas a la temporada de fiestas y vacaciones, se ve reflejado ya en estas semanas en un incremento de los casos, las hospitalizaciones y las muertes, por lo que el organismo internacional sigue recomendando acelerar la cobertura de vacunación contra la COVID-19, además de continuar con las medidas de salud pública para reducir la transmisión de la enfermedad, informó Rocío López Fonseca. Vamos a nuestro reporte con Cristina Sánchez, corresponsal de la agencia EFE en México. Cristina, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Belén. Buen día a todo el auditorio de Canal 44. El incremento constante en los últimos días de casos de COVID-19 indica que México está en la 4ª ola de la epidemia. Actualmente, el país acumula más de 3.9 millones de casos y se acerca a las 300.000 muertes por COVID-19, la 5ª cifra más alta del mundo, tras un periodo navideño sin restricciones y la presencia de la variante Omicron en el país, así como el predominio de la variante Delta. Los casos de COVID-19 han aumentado sustancialmente en la última semana. Incluso las autoridades de salud han aceptado un incremento del 63% en casos activos en los últimos 7 días, con lo que suman 47.000. Pese a ello, las autoridades mexicanas han evitado emitir restricciones de movilidad y aplicar medidas de aislamiento. Incluso aquellas entidades como Baja California Sur, Quintana Roo y Ciudad de México han presentado un aumento sustancial de casos y ningún estado tomó nuevas medidas al margen de los consejos habituales para prevenir la propagación de la COVID-19 en lugares turísticos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que desde el principio ha evitado las alarmas ante la nueva variante al considerarlas desproporcionadas, ha empezado a administrar la dosis de refuerzo a los mayores de 60 años y la semana pasada se sumó al personal médico de algunos estados. Además, se ha anunciado que a partir del 8 de enero iniciará la vacunación de refuerzo en maestros, pese a que las clases se reiniciaron el pasado 3 de enero y con la población menor de 15 años sin ningún tipo de vacunación, por lo cual el gobierno ha recibido innumerables críticas. No obstante, las autoridades de salud presumen que se han aplicado casi 149 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus, con lo que el 88% de la población cuenta con al menos una dosis, además de que ha recibido 198.53 millones de dosis de vacunas de farmacéuticas como Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca, Sputnik V, CanSino y Sinovac, además de estar desarrollando la vacuna propia llamada Patria. Estos datos sitúan al país en una situación de rezago respecto a otros países de la región que han ido acelerando el ritmo de la inmunización tras superar los obstáculos iniciales. Reportó desde México para el programa Coronavirus la Pandemia, Cristina Sánchez. Bueno, de México nos vamos a Estados Unidos. Ahí está nuestra compañera Susana Samhan. Ella es corresponsal de la Agencia EFE en Estados Unidos. Susana, escuchamos tu informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La variante Omicron del coronavirus no para de extenderse por Estados Unidos. Según los últimos datos de las autoridades, Omicron representa ya el 95% de los casos en el país, donde los contagios se han doblado en una semana, mientras que el 5% restante corresponde a infecciones por la variante Delta. Tan solo el lunes Estados Unidos registró más de 1 millón de nuevas infecciones de COVID aupadas por la expansión de Omicron. En tan solo una semana los casos han crecido en un 98%, los ingresos hospitalarios en un 63% y los fallecimientos en un 5%. Estados Unidos continúa siendo el país más afectado por la pandemia, con más de 57 millones y medio de contagios y más de 800.000 muertes. Pese al repunte actual, los Centros de Control y Prevención de Enfermedades siguen defendiendo la decisión de reducir a 5 días la cuarentena para los asintomáticos y dejan en manos de los contagiados la decisión de hacerse un test una vez pasado el aislamiento. Además, el gobierno del presidente Joe Biden quiere seguir adelante con la vuelta presencial a los colegios y ha hecho hincapié en que los niños deben volver a la escuela, pese a la resistencia en algunas zonas como en Chicago, donde los profesores no quieren regresar. Reportó desde Washington Susana Samhan para el programa Coronavirus, la Pandemia. De esta manera llegamos al final de este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Lo invitamos para que nos vea y nos sintonice en la siguiente emisión el próximo jueves. La FDA, esta agencia regulatoria en Estados Unidos, aprobó ya los refuerzos anti-COVID para los grupos de entre los 12 y 15 años de edad. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos autorizó el uso de emergencia para la vacuna desarrollada por Pfizer-BioNTech para una dosis de refuerzo en personas de 12 a 15 años de edad. Además, autorizó acortar el lapso entre la finalización de la vacunación primaria de Pfizer-BioNTech y una dosis de refuerzo a al menos 5 meses. También permite una tercera dosis de la serie primaria para ciertos niños que están inmunodeprimidos de 5 a 11 años de edad. Debido a que el virus que causa COVID-19 ha evolucionado continuamente, la necesidad de que la FDA se adapte rápidamente ha significado utilizar la mejor ciencia disponible para tomar decisiones informadas, teniendo en cuenta la salud y la seguridad del público estadounidense, señaló la comisionada interina Janet Woodcock. Con la ola actual de la variante Omicron es fundamental seguir tomando medidas como la vacunación primaria y los refuerzos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social, informó Elizabeth Ortiz. Saludamos en la línea telefónica al doctor Raúl Sansores. Él es neumólogo, integrante del Sistema Nacional
de investigadores nivel 3 con una amplia experiencia y también recientemente muy involucrado con los temas de COVID-19. Son ya más de 30 años de ser experto en temas como EPOC, asma, tabaquismo, tos crónica, solo por mencionar, por supuesto, algunos de sus ámbitos de experiencia. Es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán y ha realizado especialidades de neumología en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Tiene una maestría de inmunología en el campo de las enfermedades respiratorias y estudios de posgrado en fisiología respiratoria en Vancouver, en el Hospital General de Canadá. Tan solo por mencionar parte de su trayectoria, doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias a usted. Doctor, estamos en plena época invernal, al menos en el hemisferio norte del continente, y a veces se nos olvida que más allá de COVID-19 existen otras enfermedades respiratorias, doctor. Así es época de las gripes, es época de influenza, y es época, curiosamente, de las neumonías en las personas de la tercera edad, que las suelen llevar al hospital por insuficiencia respiratoria y a veces terapia intensiva y a veces fallecimientos. Es una época conocida como época en la que hay muchas pérdidas de seres queridos por enfermedades respiratorias. Sí. Pero curiosamente a lo que tradicionalmente estamos acostumbrados en los que somos especialistas en enfermedades respiratorias, este año y el año pasado, a partir de que COVID hizo presencia y el cubrebocas se implementó por disposición social, más que oficial, decidimos los ciudadanos mexicanos ponernos el cubrebocas, disminuyeron algunas cosas. Te voy a decir, por ejemplo, era muy común ver en esta época invernal las alergias a los pólenes que derivan de los abetos, de los pinos o de otros, que es época estacional de ellos. Y ya no los vemos, así como tampoco vemos esas gripes o las crisis de asma o los casos de EPOC que tienen una exacerbación infecciosa y terminan en neumonía o una simple bronquitis, pero que requieren hospital. Y la razón probablemente, Belén, es que el cubrebocas no solamente está ayudando para prevenir COVID, sino también a los otros virus, a las otras bacterias y la inhalación de pólenes. Es mi hipótesis personal, porque digamos que soy como un monitor de lo que ocurre por el número de pacientes que me buscan para diferentes enfermedades. Claro. Doctor, ¿cree entonces usted que el cubrebocas llegó para quedarse? Bueno, sí, fíjate que entre otras funciones, mira que muchos pacientes cuando se exponen al frío, al aire acondicionado, incluso al refrigerador de su casa, en un supermercado, inmediatamente perciben cierto malestar en la vía aérea superior, de rinitis, sinusitis, incluso sienten cierto grado de opresión en los bronquios. Eso es porque a la vía aérea en general no les gusta respirar el aire frío. Nuestros bronquios necesitan que el aire llegue tibio y húmedo, y esa es la función de la nariz y centros paranasales. Con esta función es rebasada porque el ambiente es más frío de lo normal, entonces nuestros bronquios reciben el aire frío y se quejan con tos, opresión, sensación de falta de aire. Y yo diría que no solamente para protegernos de COVID, sino para protegernos del aire frío. Ahorita, al salir de la casa, uno percibe que el aire está frío. Pero si tienes el cubrebocas puesto, pues te proteges también de ese golpe de aire frío en la nariz para permitir que los bronquios respondan con cierto grado de opresión o tos. Sí, el cubrebocas, déjame decirte que no solamente por la evolución que COVID-19 está adquiriendo, sino por estos otros beneficios que le vamos descubriendo poco a poco al cubrebocas, sí es posible que haya llegado para quedarse. Doctor, esto que usted menciona, permítame decirle que lo he vivido, lo he experimentado en carne propia. Una servidora sale muy temprano porque empieza
un informativo a las 7 de la mañana, salgo muy temprano de mi casa a su casa, y de madrugada, y sí, el cubrebocas, vaya que ha servido para evitar también el inhalar el aire frío, muy frío en estas madrugadas que tenemos en casi todos los estados de México, doctor. Sin duda alguna, me parece que sin quererlo, y ahora sí que si me permite el dicho, ¿no? Como el burro que tocó la flauta, hemos descubierto muchos de los beneficios de usar el cubrebocas, doctor. Así es, y esperamos que así siga. Y ante esta variante, que es tan transmisible, aquí en el Instituto una recomendación, que se pongan doble cubrebocas y de preferencia aumenten la sana distancia de 2 a 3 metros, idealmente 4. Claro. El cubrebocas simple es buenísimo, doble es mejor. Claro, porque hay que decirlo también, doctor, lamentablemente se están fabricando cubrebocas, recientemente lo he podido apreciar, que ya no están tan estrictos o tan rigurosos en que sea tricapa o que sea un buen protector de tela, por ejemplo, ya ni hablar de los KN95, doctor. Entonces, mejor garantizar con un doble cubrebocas. Así es, Renat. Necesitamos hacer un poquito de promoción hacia la eficiencia de los cubrebocas. Por supuesto, es de utilidad, pero no todos son iguales. Hay unos mejores que otros, los KN95, N95, y los triple capas son sin duda los mejores. Entonces, hay que decirlo con alguna frecuencia, porque de repente la moda, las marcas, los cubrebocas están prevaleciendo sobre la eficiencia. Marca sobre eficiencia, perdemos salud. Claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, si nos lo permite, y regresamos con usted para que nos ofrezca más detalles de cómo prevenir, cómo cuidarnos más allá del uso del cubrebocas en torno a estas enfermedades respiratorias de invierno y sobre todo cómo cuidar a los más vulnerables. ¿Le parece, doctor? Vamos a la pausa. Claro. Gracias. Una pausa breve, volvemos.